Rodrigo Herrera despertaba cada noche con la misma pesadilla, su madre siendo arrastrada por hombres de blanco cuando él tenía 7 años. A los 42 era millonario pero vivía vacío, hasta que visitó un asilo a donar y encontró el milagro más devastador de su vida. Rodrigo Herrera se despertó en su penthouse de cristal con la misma pesadilla que lo perseguía desde hacía 35 años. Tenía 7 años otra vez, aferrado a las piernas de su madre mientras los hombres de traje la arrastraban hacia una ambulancia blanca. «Mamá, no te vayas, promete que vas a regresar», gritaba el niño que había sido, pero ella solo lo miraba con ojos vidriosos y una sonrisa que no llegaba a ser real. «Rodrigo, mi amor, cuídate mucho. Mamá va a estar bien», había mentido Esperanza Herrera antes de desaparecer para siempre de su vida. A los 42 años, Rodrigo había convertido esa promesa rota en el combustible de un imperio empresarial que valía más de $500 millones. Pero cada mañana se levantaba con el mismo vacío desgarrador en el pecho, la misma pregunta que lo consumía: ¿dónde estaba su madre? Su padre, don Armando Herrera, había sido un hombre frío como el hielo ártico. Después de que se llevaran a Esperanza, nunca más pronunció su nombre. «Tu madre estaba enferma, Rodrigo. Era peligrosa. Tuve que protegerte», era lo único que decía cuando el niño preguntaba entre lágrimas dónde había ido su mamá. «Pero yo la quiero, papá. Quiero que regrese», sollozaba el pequeño Rodrigo todas las noches. «Los locos no regresan, hijo. Olvídala». Esas palabras se habían clavado en el alma de Rodrigo como dagas envenenadas. Durante años había creído que su madre había enloquecido, que tal vez había sido peligrosa. Pero en las noches silenciosas, cuando el mundo dormía y él se quedaba despierto con el corazón destrozado, recordaba sus caricias, sus canciones de cuna, la manera en que le decía «mi príncipe hermoso» mientras lo arrullaba. Una madre loca no podía amar con tanta ternura. Una madre peligrosa no podía cantar con tanta dulzura. «Señor Herrera», la voz de su secretaria Carmen interrumpió sus pensamientos desde el intercomunicador. «Ya están aquí los de la Fundación Benéfica para la reunión de las 9». Rodrigo se levantó de la cama king size que había compartido con 3 mujeres diferentes durante los últimos 5 años, pero nunca había amado a ninguna. No podía amar. Su corazón había quedado enterrado en ese día terrible cuando perdió a su madre. Se duchó en su baño de mármol italiano, se vistió con un traje de $15,000, se puso una corbata de seda que costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas, y caminó hacia la sala de juntas de su empresa. Herrera Industries había empezado como una pequeña constructora y ahora era uno de los consorcios inmobiliarios más poderosos del país. Pero el éxito sabía a ceniza en su boca. La reunión transcurrió como todas las demás. Gráficas que mostraban ganancias obscenas, proyecciones de crecimiento que harían babear a cualquier inversionista, historias de éxito que lo dejaban completamente frío. Rodrigo donaba millones cada año a diferentes causas, no por bondad, sino por una necesidad desesperada de llenar el agujero negro que tenía en el alma. Había probado todo: terapia, antidepresivos, viajes alrededor del mundo, mujeres hermosas, autos de colección, obras de arte. Nada funcionaba. El vacío seguía ahí, creciendo como un cáncer emocional que lo devoraba por dentro. Hasta que María Elena Vázquez, directora del Asilo Santa Teresa, comenzó a hablar. Era una mujer de 50 años, con cabello gris recogido en un moño sencillo y una tristeza profunda en los ojos. Llevaba un vestido azul marino remendado en varios lugares y zapatos gastados que habían caminado miles de kilómetros por los pasillos de la desesperanza. «Señor Herrera», su voz tembló ligeramente,
Tenemos 120 ancianos abandonados. Algunos llevan décadas sin recibir una sola visita. La mayoría sufre de demencia. Otros simplemente perdieron la esperanza. Por primera vez en años, Rodrigo sintió algo moviéndose en su pecho petrificado. ¿Abandonados por quién? Por sus familias. Algunos fueron internados cuando empezaron a mostrar signos de deterioro mental. Sus hijos los dejaron ahí y nunca más regresaron. Otros llegaron después de accidentes cerebrovasculares cuando se volvieron una carga para sus seres queridos. Rodrigo sintió una puñalada de dolor tan intensa que tuvo que agarrarse del borde de la mesa de caoba. La imagen de su madre siendo llevada por esos hombres de blanco se proyectó nuevamente en su mente como una película de terror en cámara lenta. «Tenemos casos desgarradores», continuó María Elena, sin saber que cada palabra era una daga en el corazón de Rodrigo. «Doña Esperanza, por ejemplo, lleva 35 años con nosotros. Fue internada por su esposo después de lo que él llamó un brote psicótico. Nunca más recibió visitas. A veces llora por las noches llamando a su hijo». El aire se volvió plomo en los pulmones de Rodrigo. Dijo: «¿Esperanza?» «Sí, Esperanza Carmen Herrera. Una mujer dulce, pero muy deteriorada mentalmente. Vive en el pasado, siempre habla de un niño llamado Rodrigo». El mundo de Rodrigo se detuvo completamente. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que pensó que se le iba a salir del pecho. Las palabras de María Elena resonaban en su cabeza como campanas fúnebres. «Esperanza Carmen Herrera, un niño llamado Rodrigo, quiero hacer algo más que una donación». Las palabras salieron de él como un rugido desesperado. «Quiero visitar el asilo, quiero conocer a esas personas, quiero conocer a doña Esperanza». María Elena lo miró sorprendida. En sus 20 años dirigiendo el asilo, ningún donante había pedido algo así. Los ricos daban dinero para limpiar su conciencia, pero nunca querían ver la realidad cruda de la vejez abandonada. «Por supuesto, señor Herrera, será un honor recibirlo, aunque debo advertirle que puede ser abrumador». «No me importa». Rodrigo se levantó como un huracán emocional. «Quiero ir ahora». «¿Ahora? Pero son las 10 de la mañana y usted tiene...» «Cancele todo», Rodrigo gritó a su secretaria a través del intercomunicador. «Cancele todas mis citas de hoy, todas». El viaje en su Mercedes-Benz hacia el asilo Santa Teresa fue el más largo de su vida. Cada semáforo era una eternidad, cada cuadra un siglo de ansiedad. Sus manos temblaban mientras agarraba el volante y su mente no paraba de repetir las mismas preguntas. Era posible. Después de 35 años, su madre había estado ahí todo este tiempo. El asilo Santa Teresa estaba ubicado en uno de los barrios más olvidados de la ciudad. Era un edificio de ladrillo rojo de 3 pisos que había visto mejores días. El jardín estaba descuidado, con hierba crecida y flores marchitas. La pintura se descarapelaba como piel quemada por el sol, y había un aire de tristeza que se podía cortar con cuchillo. Rodrigo se quedó parado frente a la entrada durante 5 minutos completos, reuniendo valor para entrar. ¿Y si no era ella? ¿Y si era solo una cruel coincidencia? ¿Y si era ella pero ya no lo recordaba? «Bienvenido, señor Herrera». María Elena lo recibió con una sonrisa genuina pero cansada. «Le advierto nuevamente que puede ser muy difícil de ver». Rodrigo asintió, pero nada podría haberlo preparado para lo que vio al cruzar las puertas de cristal empañado. El olor lo golpeó primero, una mezcla de desinfectante, medicamentos y algo indefinible que solo se encuentra en lugares donde las almas van a morir lentamente. Luego vinieron las imágenes que se quedarían grabadas en su retina para siempre. Ancianos sentados en sillas de ruedas, mirando hacia la nada con ojos vacíos, como si hubieran perdido no solo la memoria, sino también la esperanza. Otros caminaban sin rumbo por los pasillos de linóleo gastado, buscando algo que nunca encontrarían. Algunos lloraban en silencio,
con lágrimas que rodaban por mejillas arrugadas como mapas de dolor. Era como si hubiera entrado en un purgatorio de almas perdidas, un lugar donde el tiempo se había detenido y la felicidad había muerto hace décadas. Muchos de nuestros residentes sufren de demencia severa, explicó María Elena mientras caminaban por el pasillo principal. Otros están completamente lúcidos, pero han perdido la voluntad de vivir. La soledad es una enfermedad mortal, señor Herrera. Se detuvieron frente a una anciana que estaba sentada en una silla de ruedas junto a una ventana, tejiendo compulsivamente con hilos imaginarios. Sus dedos se movían con precisión mecánica, creando algo que solo existía en su mente fragmentada. «Esta es doña Carmen», María Elena susurró, aunque su nombre real es Esperanza Carmen Herrera. Lleva 15 años llamándose solo Carmen. Su familia nunca viene. Ni siquiera sabemos si sabe que tiene familia. Rodrigo sintió que las piernas le temblaban. La mujer frente a él tenía el cabello completamente blanco, recogido en una cola de caballo descuidada. Su rostro estaba surcado por arrugas profundas, como valles excavados por décadas de lágrimas. Llevaba una bata de hospital azul deslavada y pantuflas gastadas. Pero cuando levantó la vista, Rodrigo sintió como si un rayo le hubiera atravesado el corazón. Esos ojos tenían la misma forma almendrada que los suyos, el mismo color café claro que había heredado de ella. La misma expresión dulce que recordaba de su infancia, aunque ahora estaba empañada por la confusión y el dolor. «¿Cómo está, doña Carmen?», preguntó Rodrigo con voz temblorosa, arrodillándose frente a la silla de ruedas. La anciana lo miró fijamente durante lo que parecieron horas. Sus ojos vagaron por su rostro, estudiando cada detalle como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas imposible. Y entonces, como si una luz se hubiera encendido en la oscuridad de su mente fragmentada, sus ojos se enfocaron completamente. «Rodrigo», susurró con voz quebrada y llena de incredulidad, «¿eres tú, mi niño hermoso?». El mundo entero se desplomó alrededor de Rodrigo. El aire se volvió imposible de respirar. El suelo pareció inclinarse bajo sus pies. ¿Qué dijo? «Rodrigo, mi bebé precioso». La anciana extendió una mano temblorosa hacia su rostro, tocando su mejilla con dedos que parecían reconocer cada línea. «Sabía que vendrías a buscarme. Sabía que no me habías olvidado. Te esperé todos los días durante 35 años». María Elena observaba la escena con confusión total. «Señor Herrera, doña Carmen sufre de demencia severa. A veces confunde a las personas con familiares muertos. No debe tomarse esto de manera... ¿Cuál es su fecha de ingreso?». Rodrigo interrumpió con voz estrangulada, sin apartar los ojos de la mujer que decía ser su madre. María Elena consultó el expediente amarillento que llevaba en las manos. Fue internada el 15 de agosto de hace exactamente 35 años por su esposo, Armando Herrera, quien alegó que había desarrollado un brote psicótico después de... María Elena se quedó pálida al leer la siguiente línea. Después de que las autoridades le quitaran la custodia de su hijo menor de edad. Rodrigo sintió que el suelo se abría bajo sus pies como un terremoto emocional. Todo encajaba. Las fechas, los nombres, la edad. Esta anciana destrozada era realmente su madre. «Mamá», susurró con la voz rota de un niño de 7 años que había estado perdido durante 35 años. «Mamá, soy yo, soy Rodrigo». Esperanza comenzó a llorar con una intensidad que partía el alma. Lágrimas que había guardado durante décadas brotaron como cascadas de sus ojos, empapando su rostro arrugado. «Mi niño, mi bebé hermoso, te busqué tanto, te llamé tanto, pero nadie me creía. Decían que estaba loca, que tú no existías, que todo era producto de mi imaginación enferma. No, mamá, yo existo, estoy aquí, nunca dejé de existir».
Rodrigo se desplomó en el suelo de linóleo frío, abrazando las piernas de su madre como había hecho 35 años atrás, cuando los hombres de blanco se la llevaron para siempre. Pero esta vez ella no se iba a ningún lado. «Perdóname, mamá», sollozaba como un niño perdido que finalmente había encontrado su casa. «Perdóname por no haberte buscado. Perdóname por haberte abandonado durante tanto tiempo». «No, mi amor». Esperanza acariciaba su cabello con manos temblorosas, como si temiera que él fuera a desaparecer en cualquier momento. «Tú no me abandonaste. Tu padre me quitó de tu lado. Pero siempre supe que vendrías, siempre lo supe. Todas las noches le rezaba a Dios, dame un día más para que mi Rodrigo pueda encontrarme». María Elena observaba la escena con lágrimas corriendo por sus mejillas, finalmente entendiendo que estaba presenciando un milagro que había tardado 35 años en suceder. «Mami». Rodrigo levantó la vista hacia el rostro de su madre, viendo en esas arrugas profundas el mapa de 35 años de dolor y esperanza. «¿Por qué papá me dijo que estabas loca? ¿Por qué me hizo creer que eras peligrosa?» Los ojos de Esperanza se nublaron con una tristeza tan profunda que parecía un océano de dolor. «Porque yo descubrí algo que él no quería que nadie supiera, mi amor. Y cuando traté de protegerte, él me hizo ver como una loca para quitarte de mi lado». «¿Qué descubriste, mamá?» Esperanza miró alrededor del asilo como si temiera que alguien pudiera escuchar y susurró: Tu padre no es el hombre que tú crees que es, mi niño. Y cuando descubras la verdad, entenderás por qué he estado aquí todos estos años». Rodrigo se quedó abrazado a las piernas de su madre durante lo que parecieron horas, sintiendo cómo 35 años de dolor se derretían como hielo bajo el sol. Las lágrimas empapaban la bata gastada de Esperanza, pero por primera vez en décadas eran lágrimas de alivio, no de desesperación. María Elena observaba la escena con una mezcla de asombro y comprensión, limpiándose discretamente los ojos con un pañuelo arrugado. En los pasillos del asilo, otros residentes habían comenzado a acercarse lentamente, atraídos por los sollozos que resonaban como música extraña en un lugar donde generalmente solo se escuchaba silencio. «Mijo», Esperanza susurró, acariciando el cabello de Rodrigo con dedos temblorosos que parecían memorizar cada mechón. «Necesito contarte la verdad antes de que sea demasiado tarde, antes de que él se dé cuenta de que me encontraste». Un escalofrío recorrió la espalda de Rodrigo, pero cuando se separó de su madre y la miró directamente a los ojos, algo dentro de él se resistió. 35 años de condicionamiento no desaparecen en un instante. «Mamá», dijo con voz cautelosa, «papá siempre me dijo que tuviste un brote psicótico, que empezaste a tener delirios paranoicos sobre él, que...» Rodrigo hizo una pausa, viendo el dolor instantáneo en los ojos de Esperanza. «¿Cómo puedo estar seguro de que no es cierto? ¿Cómo sé que esto no es parte de tu condición?» Esperanza asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esa pregunta durante décadas. «Sabía que me dirías eso, mi amor. Tu padre te lavó el cerebro muy bien». Sus ojos se llenaron de una determinación férrea. «Pero tengo algo que nunca pudo quitarme, algo que he escondido aquí durante 35 años». «¿Qué cosa?» Esperanza miró cautelosamente alrededor del pasillo. Dos enfermeras estaban charlando junto al puesto de enfermería. Un anciano caminaba arrastrando los pies hacia el comedor y María Elena fingía revisar otros expedientes. Cuando se aseguró de que nadie estaba prestando atención, Esperanza se inclinó hacia adelante en su silla de ruedas. María Elena llamó con voz temblorosa: «¿Podrías llevarnos a mi habitación? Necesito mostrarle algo a mi hijo». «Por supuesto, doña Carmen». María Elena cerró los expedientes, claramente intrigada por el giro de los eventos. La habitación de Esperanza era pequeña y espartana. Una cama individual con sábanas desgastadas, una mesita de noche con una lámpara que parpadeaba, una silla de plástico y un pequeño armario de metal.
En las paredes no había fotografías ni decoraciones personales, solo pintura descascarada de color verde institucional. «Cierra la puerta, por favor», pidió Esperanza. Una vez que estuvieron solos, Esperanza se levantó de la silla de ruedas con dificultad. Rodrigo se sorprendió, no se había dado cuenta de que podía caminar. «Solo uso la silla cuando hay enfermeras cerca», explicó Esperanza con una sonrisa triste. «Es parte de mi actuación. Mientras más inválida parezca, menos atención me prestan». Se dirigió hacia el pequeño armario y comenzó a mover cuidadosamente la ropa gastada que colgaba allí. En la pared posterior del armario había un pequeño panel de madera que parecía formar parte de la estructura original. «Tu padre cree que soy una loca inofensiva que perdió la memoria hace décadas», murmuró Esperanza mientras trabajaba en algo detrás de la ropa. «Nunca se le ocurrió que yo podría estar fingiendo parte de mi deterioro». Con un clic suave, el panel se abrió, revelando un pequeño escondite que Esperanza había cavado pacientemente durante años. De adentro sacó una bolsa de plástico sellada que contenía varios documentos amarillentos. «Aquí está la prueba de que todo lo que voy a contarte es verdad», dijo Esperanza, temblando mientras abría la bolsa. Rodrigo se acercó, su escepticismo luchando contra la curiosidad. «¿Qué es eso?» «La noche antes de que me internaran, logré robar estos documentos del estudio de tu padre. Los escondí en mis ropas cuando me trajeron aquí, y durante todos estos años los he mantenido ocultos». Esperanza extendió los documentos sobre la cama. El primero era una fotografía en blanco y negro que hizo que Rodrigo sintiera náuseas instantáneas. Mostraba a su padre estrechando la mano de un hombre mayor, mientras al fondo se veían menores retenidos en condiciones inhumanas. «Dios mío», Rodrigo susurró, tomando la fotografía con manos temblorosas. «Esa foto fue tomada en Guatemala. Tu padre tenía conexiones con redes de tráfico infantil en toda Centroamérica». El segundo documento era una carta escrita a mano en inglés, dirigida a Don Armando. Rodrigo leyó en voz alta traduciendo: «Los niños que solicitó están listos para el envío. Edades entre 6 y 12 años, como especificó. El pago debe estar en la cuenta de Panamá antes del viernes». La carta estaba firmada por alguien llamado Marcus y tenía fecha de 3 días antes de que Esperanza fuera internada. «No puede ser real», Rodrigo negó, pero su voz carecía de convicción. La letra, el papel, todo parecía auténtico. «Hay más». Esperanza sacó un pequeño cuaderno de espiral. «Tu padre llevaba registros detallados. Era meticuloso en sus crímenes». Rodrigo abrió el cuaderno y encontró páginas llenas de la letra familiar de su padre. Nombres, edades, precios, destinos, todo estaba ahí, documentado con la precisión de un contador. María, 8 años, Honduras, 15,000, cliente en Miami. Carlos, 10 años, El Salvador, 12,000, cliente en Nueva York. Ana, 7 años, Nicaragua, 18,000, cliente especial en Europa. Rodrigo dejó caer el cuaderno como si quemara. No, esto no puede ser mi padre. Él es un hombre respetado, va a la iglesia todos los domingos, dona a caridades. Esa era su fachada perfecta, mi amor». Esperanza se sentó en la cama junto a él, tomando sus manos temblorosas. La empresa constructora, las donaciones, la respetabilidad social, todo era para ocultar lo que realmente hacía. «Oh, pero ¿cómo es posible que nadie más supiera? ¿Cómo pudo mantenerlo en secreto durante tanto tiempo?» Esperanza sacó el último documento, una lista de nombres escritos en papel membretado de la policía municipal, porque tenía protección en las más altas esferas. «Mira esta lista». Rodrigo leyó los nombres y sintió que el mundo se tambaleaba. Reconoció a varios: el jefe de policía de la época, 2 jueces prominentes, un senador, incluso el director del hospital psiquiátrico donde Esperanza había sido evaluada inicialmente. «Todos estaban en su nómina», explicó Esperanza. «Algunos por dinero,
otros porque también estaban involucrados en la red. ¿Por eso nunca pudiste denunciarlo? La primera vez que traté de ir a la policía, el oficial me dirigió directamente a tu padre. Me dijeron que yo estaba obviamente perturbada y que mi esposo se haría cargo de conseguirme ayuda médica. Rodrigo se levantó bruscamente y comenzó a caminar por la pequeña habitación como un animal enjaulado. Su mundo entero se estaba desmoronando. El hombre que había admirado toda su vida, que había financiado su educación, que le había enseñado a hacer negocios, era un monstruo. ¿Pero por qué conservaste estos documentos? ¿Por qué no los destruiste para protegerte? Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas. Porque sabía que algún día tú vendrías a buscarme. Sabía que necesitarías pruebas para creerme. Y porque estos documentos son la única esperanza de que esos niños algún día reciban justicia. Mamá. Rodrigo se arrodilló frente a ella, ahora completamente convencido. ¿Cuántos niños crees que? Miles, mi amor, durante décadas. Tu padre construyó su fortuna sobre la venta de almas inocentes. Un golpe suave en la puerta los interrumpió. Era María Elena, con el rostro descompuesto por la preocupación. «Disculpen», susurró, «pero acaba de llegar el señor Armando Herrera. Está preguntando por su esposa y parece molesto». Esperanza se puso pálida como la cera. ¿Molesto? ¿Qué dijo exactamente? Preguntó si alguien había venido a visitarla hoy. Cuando le dije que había tenido una visita, se puso furioso. Dijo que iba a revisar personalmente si todo estaba en orden. Rodrigo sintió que se le congelaba la sangre. ¿Le dijiste quién era yo? Solo que era un posible donante interesado en nuestros programas. Esperanza agarró desesperadamente el brazo de Rodrigo. Tienes que irte, ahora mismo. Si él te ve aquí, si sospecha que nos reconocimos. No voy a dejarte, mamá. Rodrigo, escúchame. Esperanza habló con urgencia desesperada mientras rápidamente volvía a esconder los documentos. Hay más evidencia en casa. En el sótano, detrás de la caldera vieja, tu padre tiene una caja fuerte. La combinación es mi fecha de nacimiento, seguida del año en que nos casamos. ¿Qué hay en esa caja fuerte? Todo. Fotografías, videos, más documentos. Es donde guarda sus trofeos. Consigue esa evidencia, pero ten cuidado. Si él sospecha algo... El sonido de pasos pesados en el pasillo los hizo callar. Esperanza se sentó rápidamente en la silla de ruedas y adoptó una expresión vacante y perdida. «Vete por la escalera de emergencia», susurró. «No uses el elevador principal». Rodrigo besó rápidamente la frente de su madre. «Te juro que voy a sacarte de aquí, mamá. Te juro que vamos a destruir a ese monstruo. Ten cuidado, mi niño. Y recuerda, para él yo soy solo una loca inofensiva. Mantengamos esa farsa hasta que tengamos todo lo que necesitamos». Rodrigo salió sigilosamente por la escalera de emergencia, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le iba a salir del pecho. Mientras bajaba los escalones de dos en dos, pudo escuchar la voz de su padre resonando por los pasillos del asilo. Esa misma noche, Rodrigo se encontraba parado frente a la casa de su infancia, con las manos temblando y las pruebas que su madre le había mostrado ardiendo en su memoria. La mansión de estilo colonial se alzaba imponente contra el cielo nocturno, pero ahora la veía con ojos completamente diferentes. Su padre estaba en una cena de gala benéfica, como todos los viernes por la noche. La ironía de que un traficante de niños asistiera a eventos caritativos mientras tenía a su esposa encerrada en un asilo no se le escapaba a Rodrigo. Usando las llaves que nunca había devuelto, entró silenciosamente por la puerta trasera. La casa olía exactamente igual que cuando era niño: madera pulida, tabaco caro y algo indefinible que ahora identificaba como el aroma del mal. El sótano estaba exactamente como lo recordaba, frío, húmedo y lleno de sombras. Encontró la caldera vieja que había estado ahí desde su infancia, y efectivamente
Detrás de ella había un panel de metal que ocultaba una caja fuerte empotrada. Con manos temblorosas ingresó la combinación que su madre le había dado. Un clic suave le confirmó que había acertado. Lo que encontró dentro superó sus peores pesadillas. Cientos de fotografías de niños, pero no solo las imágenes que había visto en el cuaderno de su madre. Estas eran mucho peores. Mostraban el proceso completo desde el secuestro hasta la entrega. Había videos en cintas VHS etiquetadas con fechas y ubicaciones, documentos de transferencias bancarias por millones de dólares y contratos que detallaban las especificaciones que los clientes solicitaban. En una carpeta separada, encontró algo que hizo que se desplomara en el suelo. Fotografías de él mismo de niño, con anotaciones de su padre, evaluando si sería apto para el negocio cuando fuera mayor. Rodrigo muestra potencial para el manejo del negocio familiar. Inteligente pero obediente. Podría ser útil cuando cumpla 16 años. Rodrigo vomitó en el suelo del sótano. Su padre no solo había destruido miles de vidas inocentes, sino que había considerado convertirlo a él en parte de la red. Pero lo peor estaba en el fondo de la caja fuerte, un diario actual con entradas de los últimos meses. Su padre seguía activo. La última entrada estaba fechada de la semana pasada. Nueva ruta establecida a través de México. Los contactos en la frontera están funcionando perfectamente. Próximo envío. 12 niños, edades 5-10. Esperanza sigue estable en el asilo. El personal confirma que no ha tenido visitantes. Rodrigo sigue sin sospechar nada. Rodrigo lloró sobre esas páginas hasta que escuchó algo que le heló la sangre. El sonido de la puerta principal abriéndose. Su padre había regresado temprano de la cena. Con las manos temblando, Rodrigo metió rápidamente la evidencia más comprometedora en una bolsa y cerró la caja fuerte. Escuchó los pasos de su padre subiendo las escaleras hacia su habitación. Tenía que salir de ahí, pero ahora tenía algo más valioso que el oro, la evidencia para destruir al monstruo que había destrozado su familia y las vidas de miles de niños inocentes. Salió silenciosamente por la puerta del sótano que daba al jardín trasero, con el corazón latiendo como un tambor de guerra y la determinación ardiendo en sus venas. La guerra había comenzado. Rodrigo corrió por las calles desiertas de la madrugada con el corazón destrozado y una bolsa llena de evidencias que podían enviar a su padre a prisión de por vida. Cada paso que daba resonaba como un martillo en su pecho, pero no era dolor físico lo que lo consumía. Era la devastación emocional de descubrir que toda su vida había sido una mentira construida sobre huesos de niños inocentes. Se detuvo bajo una farola solitaria y sacó su teléfono con manos temblorosas. Tenía que llamar a alguien, pero ¿a quién? A la policía. Su madre había demostrado que las autoridades estaban compradas. ¿A un abogado? Probablemente también estaba en la nómina de su padre. Rodrigo se sentía como un hombre ahogándose en un océano de corrupción. Entonces recordó un nombre: Detective Laura Méndez. Había leído sobre ella en los periódicos, una mujer que había destrozado redes de corrupción policial y que tenía fama de ser incorruptible. Era su única esperanza. 15 días después, Rodrigo se encontraba sentado en una cafetería discreta del centro de la ciudad, esperando a la detective con las evidencias escondidas en una mochila deportiva. Había pasado esas 2 semanas infernales durmiendo apenas 2 horas por noche, revisando obsesivamente cada documento, cada fotografía, cada video, hasta que las imágenes se habían grabado permanentemente en su retina como cicatrices del alma. La detective Méndez llegó puntualmente. Era una mujer de unos 40 años, cabello castaño recogido en una cola de caballo práctica, sin maquillaje, con la mirada intensa de alguien que había visto demasiada maldad humana, pero que seguía luchando contra ella. «Señor Herrera»,
se sentó frente a él sin ceremonia. Su llamada fue intrigante. Dice que tiene evidencia de una red de tráfico infantil que involucra a figuras prominentes de la ciudad. Rodrigo asintió, sintiéndose como un niño asustado a punto de confesar el peor secreto del mundo. Detective, lo que voy a mostrarle va a cambiar todo lo que cree saber sobre esta ciudad. Comenzó a sacar los documentos de la mochila uno por uno. Primero las fotografías que su madre había conservado, luego los cuadernos de su padre, después los videos. Con cada pieza de evidencia, el rostro de la detective Méndez se endurecía más. «Dios santo», murmuró mientras examinaba una fotografía particularmente perturbadora. «¿De dónde sacó esto? Mi madre los escondió durante 35 años. Mi padre la internó en un asilo psiquiátrico para silenciarla cuando ella descubrió la verdad». La detective Méndez levantó la vista bruscamente. «¿Su madre está viva?» Esperanza Carmen Herrera, internada en el asilo Santa Teresa desde hace décadas. Mi padre renovó su tutela legal cada 5 años para mantenerla encerrada. La detective se recostó en su silla, procesando la magnitud de lo que Rodrigo le estaba revelando. Se da cuenta de lo que está diciendo. Su padre no es solo un criminal cualquiera. Según estos documentos, estamos hablando de una red internacional que ha operado durante décadas. Lo sé, Rodrigo sintió que se le quebraba la voz. Y lo peor es que algunos de estos niños tendrían mi edad ahora. Podrían tener familias, podrían estar muertos, o podrían seguir siendo víctimas en algún lugar del mundo. Señor Herrera, necesito preguntarle algo directamente. La detective lo miró fijamente a los ojos. ¿Usted tenía conocimiento de alguna de estas actividades? ¡No! Rodrigo gritó tan fuerte que otros clientes de la cafetería se voltearon a mirarlos. Yo construí mi propia empresa desde cero. Nunca toqué un centavo del dinero sucio de mi padre. Si hubiera sabido, ¿qué habría hecho? Lo habría matado con mis propias manos. La determinación en su voz convenció a la detective. Está bien, le creo, pero necesito que entienda algo. Investigar a su padre va a ser extremadamente peligroso. Según estos documentos, tiene conexiones en la policía, en el poder judicial, en el gobierno. Podríamos estar firmando nuestras sentencias de muerte. Detective, mi madre ha estado enterrada en vida durante 35 años por este monstruo. Miles de niños han sufrido horrores inimaginables por culpa de él. No me importa el peligro. Quiero justicia. La detective Méndez estudió el rostro de Rodrigo durante un largo momento, viendo la sinceridad devastadora en sus ojos. Muy bien, pero tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Si su padre sospecha que estamos investigando, la evidencia desaparecerá y probablemente nosotros también. Las semanas siguientes fueron un calvario de planificación meticulosa. La detective Méndez había formado un equipo pequeño pero confiable, un fiscal federal que había estado tratando de destrozar redes de corrupción durante años, 2 agentes del Policía Nacional que se especializaban en crímenes internacionales y un informático forense que podía rastrear transferencias bancarias hasta los confines del mundo. Rodrigo se convirtió en un espía en su propia familia. Tuvo que actuar normal frente a su padre, asistir a cenas familiares, mantener conversaciones casuales, todo mientras su alma se desgarraba por dentro cada vez que miraba al hombre que había criado. «¿Cómo has estado, hijo?», le preguntó Armando durante una de esas cenas insoportables. «Te veo un poco distante últimamente». Rodrigo casi se ahogó con el vino. «Solo he estado trabajando mucho, papá, expandiendo la empresa». «Me alegra escuchar eso. El trabajo duro es lo que construye el carácter». Armando sonrió con la misma sonrisa cálida que Rodrigo había amado durante toda su infancia, sin saber que era la sonrisa de un demonio. «Papá», Rodrigo se armó de valor. «¿Alguna vez extrañas a mamá?». La expresión de Armando cambió instantáneamente. Sus ojos se volvieron fríos como el hielo.
Tu madre estaba enferma, Rodrigo. Era peligrosa. Hacer esa pregunta demuestra que tal vez necesitas ayuda psicológica también. La amenaza implícita hizo que la sangre de Rodrigo se congelara. Su padre seguía siendo capaz de destruir vidas con la misma facilidad con la que respiraba. Después de un mes de investigación exhaustiva, la detective Méndez había corroborado todo. Las cuentas bancarias en Panamá, los contactos en Guatemala y El Salvador, las propiedades usadas como centros de tránsito, todo estaba documentado y verificado. «Tenemos suficiente evidencia para encerrarlo de por vida», le dijo a Rodrigo durante una reunión secreta en un almacén abandonado. «Pero hay un problema». «¿Cuál?» «Su padre ha estado moviendo dinero agresivamente durante las últimas semanas. Creemos que sospecha algo. Si no actuamos pronto, va a desaparecer». Rodrigo sintió pánico. «¿Y mi madre? Si él huye, podría matarla para eliminar el único testigo. Por eso necesitamos que haga algo que va a ser muy difícil para usted». «¿Qué?» «Necesitamos que confronte a su padre, que lo haga confesar mientras lleva un micrófono oculto. Es la única manera de conseguir evidencia en audio que corrobore todo lo que tenemos». Rodrigo se quedó paralizado. «¿Quiere que le diga que sé la verdad?» «Sí, y que lo grabe admitiendo sus crímenes. Será peligroso, pero es nuestra única oportunidad de asegurar una condena». Esa noche Rodrigo entró a la casa de su infancia por última vez como el hijo inocente que había sido. Llevaba un micrófono diminuto pegado al pecho y un transmisor GPS que permitiría al equipo rastrearlo si algo salía mal. Encontró a su padre en el estudio, revisando documentos financieros bajo la luz de una lámpara de escritorio. Armando levantó la vista cuando Rodrigo entró, y por primera vez en su vida, su hijo vio algo siniestro en esa mirada. «Rodrigo, ¿qué haces aquí tan tarde?» «Necesito hablar contigo, papá». «Sobre mamá». Armando se puso rígido. «Ya te dije que tu madre es un tema que no vamos a discutir». «La encontré, papá». El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Armando lentamente puso su pluma sobre el escritorio y miró a su hijo con una expresión que Rodrigo nunca había visto antes. Pura maldad desenmascarada. «¿Qué dijiste?» «Encontré a mi madre en el asilo Santa Teresa. Sé que la has tenido encerrada ahí durante 35 años. Sé por qué la internaste». Armando se levantó lentamente de su silla, como un depredador preparándose para atacar. «¿Y qué crees que sabes, hijo? Sé que eres un traficante de niños. Sé que has estado vendiendo menores durante décadas. Sé que mamá descubrió la verdad y que la hiciste ver como loca para silenciarla». Una sonrisa terrible se extendió por el rostro de Armando. «Ah, Rodrigo, mi pobre ingenuo hijo. ¿Realmente creíste que este día nunca llegaría? ¿Lo admites? ¿Admitir qué? Que construí un imperio sobre el negocio más lucrativo del mundo, que tu madre era una estúpida sentimental que no entendía que estábamos proporcionando un servicio valioso». Rodrigo sintió náuseas al escuchar a su padre hablar de la venta de niños como si fuera cualquier negocio legítimo. ¿Un servicio valioso? Por supuesto. Había demanda, nosotros proporcionábamos la oferta. Esos niños de la calle no tenían futuro de todas maneras. Al menos nosotros les dimos propósito. Eran niños inocentes, maldito monstruo. Armando se acercó a Rodrigo con pasos amenazantes. «Monstruo, hijo, fui el hombre que te dio todo, tu educación, tu futuro, tu posición social, todo pagado con ese dinero que tanto desprecias. Mi empresa es legítima. Nunca toqué tu dinero sucio. Tu empresa...» Armando se rió con una carcajada que helaba la sangre. «¿Crees que construiste Herrera Industries por mérito propio? Hijo, yo pagué cada contrato, sobornó cada funcionario, eliminé cada competidor que se interpuso en tu camino». El mundo de Rodrigo se desplomó por tercera vez. «No, eso no es cierto. Cada edificio que construiste, cada proyecto que ganaste, fue porque yo tiré de los hilos desde las sombras. Eres tan parte de este imperio
como yo. No, yo no sabía nada. La ignorancia no te absuelve, Rodrigo. Viviste como un príncipe gracias a la sangre de esos niños. Rodrigo se desplomó en una silla, sintiendo que todo su mundo se derrumbaba. No solo había perdido a su madre y descubierto que su padre era un monstruo, sino que ahora su propio éxito estaba manchado de sangre inocente. ¿Por qué me estás diciendo todo esto?, susurró. Porque ya no importa. Armando abrió un cajón de su escritorio y sacó una pistola. Porque esta conversación no va a salir de esta habitación. Rodrigo sintió que se le congelaba la sangre. ¿Vas a matarme? Voy a hacer lo mismo que hice con tu madre cuando se volvió problemática. Te voy a internar en una institución psiquiátrica privada donde vas a pasar el resto de tu vida sedado e incapacitado. Y antes de eso, tu querida madre va a tener un accidente en el asilo. No te vas a salir con la tuya. ¿Y quién me va a detener? La policía que está en mi nómina. Los jueces que he estado sobornando durante décadas. Rodrigo, soy intocable. En ese momento, las luces de la casa se apagaron y se escuchó el sonido de cristales rompiéndose en toda la planta baja. Docenas de voces gritaron al unísono: ¡Policía! ¡Manos arriba! Armando se volteó hacia las ventanas, viendo las luces rojas y azules de las patrullas que rodeaban su mansión. Su rostro se descompuso al darse cuenta de que había sido atrapado. «Tú», susurró, volteándose hacia Rodrigo con odio puro. «Tú me tendiste una trampa. Justicia para todos esos niños». Rodrigo se puso de pie, sintiendo una fuerza que nunca había conocido. «Y justicia para mi madre». Armando levantó la pistola hacia su hijo, pero antes de que pudiera disparar, la puerta del estudio explotó hacia adentro y agentes del Policía Nacional entraron como un huracán. «¡Suelte el arma! ¡Ahora!». Armando miró a su hijo por última vez y Rodrigo vio en esos ojos no amor paternal, sino el odio de un depredador que había sido finalmente enjaulado. «Te vas a arrepentir de esto, Rodrigo», escupió mientras los agentes lo esposaban. «Cuando estés en prisión por complicidad, cuando pierdas todo lo que tienes, te vas a arrepentir. El único que va a prisión eres tú, monstruo». Rodrigo se acercó a su padre esposado. «Y mamá va a ser libre. Por primera vez en 35 años va a ser libre». Mientras los agentes se llevaban a Armando Herrera, Rodrigo se desplomó en el suelo del estudio y lloró como no había llorado desde que era niño. Pero por primera vez en décadas no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de liberación. Una semana después de la captura de Armando Herrera, Rodrigo se encontraba parado frente a las puertas del asilo Santa Teresa con un ramo de claveles blancos en las manos y lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de una felicidad tan pura que le dolía el alma de una manera hermosa. «¿Está listo, señor Herrera?», preguntó la detective Méndez, que lo acompañaba junto con 2 trabajadores sociales y un psiquiatra especializado en trauma. «Su madre no sabe aún lo que ha pasado». Rodrigo asintió, sintiendo que el corazón se le iba a salir del pecho. «¿Cómo le digo que es libre después de 35 años? ¿Cómo le explico que el monstruo que la atormentó ya no puede hacerle daño? Dígale la verdad, pero con paciencia», aconsejó el doctor Raúl Morales, el psiquiatra. «Su madre ha vivido en un estado de terror constante durante décadas. Su mente necesitará tiempo para procesar que realmente está segura». María Elena los recibió en la entrada con una sonrisa nerviosa. Durante la semana pasada, los agentes federales habían interrogado a todo el personal del asilo y varios empleados habían sido arrestados por aceptar sobornos de Armando Herrera. «Doña Carmen, quiero decir, Esperanza está en el jardín». María Elena los guió por los pasillos que ahora se sentían diferentes. Había más luz, más esperanza, como si la oscuridad que había envuelto el lugar durante décadas finalmente se hubiera disipado. Ha estado muy inquieta desde que se enteró de que su esposo fue arrestado. Mientras caminaban, otros residentes del asilo
se asomaban curiosamente desde sus habitaciones. Las enfermeras susurraban entre ellas, y había un ambiente de expectación que se podía cortar con cuchillo. Encontraron a Esperanza sentada en un banco de madera bajo un árbol de jacarandá, mirando hacia el cielo con una expresión que Rodrigo nunca había visto en ella. Paz genuina mezclada con incredulidad. «Mamá». Rodrigo se acercó lentamente, y cuando Esperanza se volteó hacia él, vio que había estado llorando. «Rodrigo, mi niño». Esperanza se levantó temblorosamente del banco. «¿Es cierto lo que me dijeron las enfermeras? ¿Es verdad que tu padre fue arrestado?» «Sí, mamá, es verdad». Esperanza se llevó las manos al pecho, como si estuviera tratando de contener un corazón que amenazaba con explotar de alivio. «Esto significa que eres libre, mamá. Completamente libre». Lo que siguió fue el abrazo más devastadoramente hermoso que Rodrigo había experimentado en su vida. Esperanza se desplomó en sus brazos, sollozando con una intensidad que hizo que todos los presentes comenzaran a llorar también. 35 años de prisión emocional salieron de ella en una cascada de lágrimas que parecía no tener fin. «No puedo creerlo», susurraba entre sollozos. «Durante tantos años soñé con este momento, pero nunca pensé que realmente llegaría». El doctor Morales se acercó discretamente. «Esperanza, soy el doctor Morales. Quería hablar con usted sobre los próximos pasos. Su hijo ha preparado todo para que pueda salir de aquí hoy mismo, si usted quiere». Esperanza miró al psiquiatra con terror súbito. «¿Salir? ¿Salir a dónde? Este lugar ha sido mi hogar durante más de la mitad de mi vida». Rodrigo se arrodilló frente a su madre, tomando sus manos arrugadas con infinita ternura. «Mamá, compré una casa hermosa en las afueras de la ciudad. Tiene un jardín enorme lleno de flores, una cocina donde podemos cocinar juntos y una habitación con vista al lago donde puedes despertar viendo el amanecer todos los días». «¿Una casa? ¿Para mí? Para nosotros, mamá, para que recuperemos todos los años que nos robaron». Esperanza miró alrededor del asilo, hacia los pasillos donde había pasado la mayor parte de su vida adulta, hacia las enfermeras que la habían cuidado, hacia los otros residentes que la observaban con curiosidad y esperanza. «¿Y si no sé cómo vivir afuera?», preguntó con voz quebrada. «¿Y si he estado aquí tanto tiempo que ya no recuerdo cómo ser una persona normal?». El doctor Morales intervino gentilmente. «Esperanza, es completamente normal sentir miedo. Va a necesitar tiempo para readaptarse al mundo exterior, pero no estará sola. Su hijo ha contratado enfermeras especializadas y yo la visitaré 3 veces por semana para ayudarla con la transición». «Mamá», Rodrigo susurró, «¿confías en mí?». Esperanza lo miró a los ojos y vio en ellos la misma pureza que había amado cuando él era un niño de 7 años. «Confío en ti con mi vida, mi niño». 2 horas después, Esperanza salía del asilo Santa Teresa por primera vez en 35 años. Llevaba puesta una blusa azul cielo que Rodrigo había comprado especialmente para ella y un pantalón cómodo que la hacía ver años más joven. Su cabello, que durante décadas había estado descuidado, ahora brillaba limpio y peinado en un moño elegante. Mientras caminaba hacia el automóvil de Rodrigo, otros residentes del asilo se habían reunido en las ventanas para despedirla. Algunos lloraban, otros aplaudían suavemente y unos pocos gritaban palabras de aliento. «Que seas muy feliz, Esperanza. No nos olvides. Eres libre». Esperanza se volteó hacia el edificio que había sido su prisión y su refugio y levantó la mano en un gesto de despedida que partió el corazón de todos los presentes. «Gracias», gritó con voz quebrada. «Gracias por cuidarme todos estos años». Cuando finalmente se sentó en el asiento del pasajero del automóvil, Esperanza comenzó a temblar incontrolablemente. No de miedo, sino de una emoción tan abrumadora que su cuerpo no sabía cómo procesarla. «Rodrigo», susurró mientras él encendía el motor, «esto es real.
Realmente estoy libre. Es real, mamá. Tan real como el amor que siempre tuve por ti. El viaje hacia la nueva casa fue como un despertar gradual de un sueño de 35 años. Esperanza miraba por la ventana con ojos de niña, viendo un mundo que había cambiado completamente desde la última vez que lo había visto. ¿Qué son esas máquinas?, preguntó, señalando hacia los cajeros automáticos. Son cajeros automáticos, mamá. La gente saca dinero de ahí. Y esas pantallas enormes en los edificios. Son anuncios digitales. El mundo cambió mucho mientras estuviste encerrada. Cada pregunta inocente de Esperanza era una puñalada en el corazón de Rodrigo. Su madre había perdido 35 años de progreso humano, 35 años de pequeños cambios que para ella eran revoluciones. La casa que Rodrigo había comprado era exactamente lo que había prometido. Una villa de 2 pisos rodeada de jardines coloridos, con un lago pequeño en la parte trasera y ventanas enormes que llenaban cada habitación de luz natural. Cuando Esperanza vio la casa por primera vez, se detuvo en seco frente a la puerta principal. ¿Aquí voy a vivir? Aquí vamos a vivir, mamá. Juntos. Esperanza comenzó a llorar nuevamente, pero estas lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de gratitud tan profunda que parecían venir desde el centro mismo de su alma. La puerta principal se abrió antes de que llegaran, y una mujer de unos 50 años salió sonriendo cálidamente. Era Carmen Solís, la enfermera privada que Rodrigo había contratado para ayudar con la transición de su madre. Esperanza. Carmen se acercó con los brazos abiertos. «Bienvenida a casa». ¿Casa? Esperanza susurró la palabra como si fuera mágica. «No he tenido una casa desde ahora». Rodrigo la interrumpió suavemente. «Desde este momento tienes un hogar». Entraron juntos, y Rodrigo observó el rostro de su madre mientras descubría cada habitación. La sala estaba decorada con muebles cómodos y fotografías familiares de cuando él era niño. La cocina tenía electrodomésticos modernos, pero también una mesa de madera antigua donde podían desayunar juntos. Y el jardín estaba lleno de flores de todos los colores imaginables. Rodrigo. Esperanza se detuvo frente a una fotografía de los dos cuando él tenía 5 años. ¿Conservaste esta foto durante todos estos años? Conservé todo, mamá. Todas las fotografías, todos los recuerdos. Sabía que algún día ibas a regresar. Esperanza tocó el vidrio de la fotografía con dedos temblorosos. Eras tan pequeño y tan hermoso. Todavía soy tu niño, mamá. Sí. Esperanza sonrió a través de las lágrimas. Todavía eres mi príncipe hermoso. 6 meses después del día en que Esperanza había salido del asilo, Rodrigo se despertó con el sonido de algo que había tardado mucho tiempo en regresar. Su madre cantando suavemente en la cocina. «Buenos días me da Dios, buenos días me da el sol». La voz de Esperanza era más frágil que en sus recuerdos de niño, quebrada por años de silencio forzado, pero seguía siendo la voz más hermosa del mundo para él. Se vistió rápidamente y bajó a la cocina, donde encontró a su madre preparando el desayuno con Carmen, la enfermera. Esperanza llevaba puesto un delantal floreado y tenía harina en las mejillas, pero su sonrisa era radiante. «Rodrigo, te desperté con mi canto. Me despertaste con la música más hermosa que he escuchado en mi vida». Esperanza se acercó y le dio un beso en la frente, exactamente como solía hacer cuando él era niño. «Estoy haciendo tortillas como las que te gustaban cuando eras pequeño. ¿Te acuerdas?» Rodrigo se quedó sin palabras. No solo recordaba, sino que había pasado 35 años soñando con ese momento. «¿Cómo pudiste recordar la receta después de tanto tiempo?» «Mi amor», Esperanza acarició su mejilla. «Hay cosas que una madre nunca olvida. El amor por un hijo está grabado en el alma para siempre». Desayunaron juntos en la mesa de la cocina, hablando sobre planes para el jardín, sobre los libros que Esperanza quería leer para ponerse al día con el mundo,
sobre los lugares que querían visitar juntos. «Rodrigo», Esperanza dejó su taza de café y lo miró seriamente. «Hay algo que necesito preguntarte. ¿Qué, mamá? ¿Tu padre va a estar en prisión para siempre?» Rodrigo tomó las manos de su madre. «Sí, mamá. Va a estar encerrado por el resto de su vida. Nunca más podrá hacerte daño». «No es por mí que pregunto». Esperanza negó con la cabeza. «Es por todos esos niños. ¿Se hizo justicia por ellos también?» «La detective Méndez me dijo que gracias a la evidencia que tú conservaste, están desmantelando toda la red internacional. Han rescatado a docenas de niños y arrestado a cientos de criminales en varios países». Esperanza cerró los ojos y respiró profundamente. «Gracias, Dios mío. Al menos mi sufrimiento sirvió para algo». «Tu sufrimiento sirvió para salvar vidas, mamá. Eres una heroína». «No soy una heroína, mi amor. Soy solo una madre que protegió a su hijo y luchó por la justicia». En ese momento, el teléfono de la casa sonó. Era la detective Méndez. «Rodrigo, tengo noticias importantes. ¿Puedo ir a visitarlos esta tarde? Hay algo que su madre necesita saber». Esa tarde, la detective Méndez llegó a la casa con una sonrisa que no había mostrado desde que comenzó la investigación. Esperanza se sentó frente a ella en la sala. Quería darle noticias sobre el caso de su esposo. ¿Qué tipo de noticias? Su testimonio y la evidencia que conservó durante 35 años no solo sirvieron para arrestar a Armando, también ayudaron a localizar a 127 víctimas que ahora son adultos y estaban buscando respuestas sobre lo que les había pasado cuando eran niños. Esperanza se llevó las manos al corazón. 127 personas. Muchas de ellas quieren conocerla, Esperanza. Quieren agradecerle por haber tenido el valor de conservar esa evidencia a pesar del peligro. Yo no sé qué decir. No tiene que decir nada. Solo quería que supiera que su sacrificio salvó vidas. Que 35 años de sufrimiento no fueron en vano. Esperanza comenzó a llorar. Pero por primera vez desde que había salido del asilo, no eran lágrimas de dolor ni de alegría. Eran lágrimas de paz, de una mujer que finalmente había encontrado el propósito de todo su sufrimiento. «Detective», Esperanza se limpió las lágrimas. «Hay algo que quiero hacer». «¿Qué?» «Quiero crear una fundación para ayudar a esas víctimas. Quiero usar mi experiencia para ayudar a otros sobrevivientes de trauma». Rodrigo miró a su madre con admiración infinita. Después de 35 años de infierno, su primer instinto no era descansar o buscar venganza, sino ayudar a otros que habían sufrido como ella. «Mamá, eso es hermoso. Te voy a ayudar con todo lo que necesites». «No, mi amor», Esperanza negó suavemente. «Esta va a ser mi contribución al mundo, mi manera de transformar todo el dolor en algo hermoso». Y mientras el sol se ponía sobre el lago detrás de su nueva casa, Rodrigo se dio cuenta de que había recuperado no solo a su madre, sino a la mujer más extraordinaria que había conocido en su vida. Una mujer que había sobrevivido a 3 décadas de infierno y había salido de él no como una víctima rota, sino como un ángel de esperanza para otros que todavía estaban luchando en la oscuridad. La historia había comenzado con una tragedia, pero estaba terminando con el nacimiento de algo hermoso, una familia reunida y un propósito que transformaría dolor en sanación para generaciones futuras. Un año después de que Esperanza saliera del asilo, la Fundación Voces de Esperanza había abierto sus puertas en un edificio hermoso del centro de la ciudad. Rodrigo observaba desde la ventana de su oficina cómo su madre dirigía una sesión de terapia grupal con 20 sobrevivientes de tráfico humano y sintió que el corazón se le llenaba de un orgullo tan profundo que le cortaba la respiración. ¿Cómo se siente verte convertido en el hijo de la mujer más admirada de la ciudad?, preguntó Carmen Solís, quien ahora trabajaba como coordinadora de la fundación.
Sus ojos brillaban con lágrimas de orgullo mientras observaba a Esperanza abrazar a una joven que acababa de contar su historia. «Me siento como el hombre más afortunado del mundo», Rodrigo susurró, viendo cómo su madre consolaba a cada persona con la sabiduría de alguien que había caminado por el mismo infierno. «Perdí a mi madre durante 35 años, pero la recuperé convertida en un ángel». En la sala de terapia, Esperanza tenía entre sus brazos a Isabela, una joven de 22 años que había sido rescatada de una red de explotación de menores 6 meses atrás. La muchacha temblaba mientras contaba su historia, pero en los ojos de Esperanza encontraba la fuerza para continuar. «Esperanza», Isabela sollozaba, «¿cómo pudiste sobrevivir tantos años sin volverte loca de verdad? Mi querida niña». Esperanza acarició el cabello de Isabela con la ternura de una madre. «Sobreviví porque tenía algo por lo que luchar. La esperanza de volver a abrazar a mi hijo y la fe de que algún día podría ayudar a otras almas como la tuya». Los otros miembros del grupo escuchaban en silencio. Había mujeres de todas las edades, algunas que habían sido rescatadas siendo adultas, otras que habían logrado escapar por sus propios medios después de años de cautiverio. Todas compartían la misma mirada, la de personas que habían visto el infierno, pero habían elegido seguir viviendo. «¿Pero no sentías odio?», preguntó María, una mujer de 40 años que había sido vendida cuando tenía 8. «¿No querías venganza?». Esperanza sonrió con una serenidad que había tardado décadas en desarrollar. «Por supuesto que sentí odio, mi amor. Hubo noches en el asilo en las que fantaseaba con matar a mi esposo con mis propias manos. Pero entonces me di cuenta de algo que cambió mi vida». «¿Qué?», preguntaron varias voces al unísono. «Me di cuenta de que el odio era otra prisión. Si me quedaba atrapada en la venganza, seguiría siendo víctima para siempre. Pero si elegía el amor, si elegía usar mi dolor para sanar a otros, entonces me convertiría en algo más poderoso que cualquier criminal. Me convertiría en Esperanza». Isabela se separó del abrazo de Esperanza y la miró con adoración. «Por eso decidiste crear esta fundación». «Creé esta fundación porque ustedes son mi familia verdadera. Cada uno de ustedes es el hijo o la hija que no pude proteger. Cada historia que sanan aquí es una pequeña victoria contra todos los monstruos del mundo». 3 meses después, la fundación había crecido exponencialmente. Las autoridades de varios países enviaban víctimas rescatadas para recibir tratamiento con Esperanza, quien se había convertido en una autoridad mundial en recuperación de trauma por tráfico humano. Rodrigo había liquidado gran parte de sus empresas para financiar completamente la fundación. Ya no le importaba ser millonario. Había encontrado algo infinitamente más valioso, un propósito que llenaba cada día de significado. «Señora Esperanza». La voz temblorosa de un niño de 12 años interrumpió sus pensamientos. Era Miguel, un pequeño que había sido rescatado de una fábrica clandestina donde lo obligaban a trabajar 16 horas diarias. «¿Puedo preguntarle algo?». «Por supuesto, mi corazón. ¿Qué quieres saber?». «¿Es verdad que usted estuvo encerrada más tiempo que toda mi vida?». Esperanza se arrodilló para quedar a la altura del niño, mirándolo con ojos llenos de amor maternal. «Sí, Miguel. Estuve encerrada 35 años. Y no se volvió loca de verdad. ¿Sabes qué me mantuvo cuerda, mi amor? Pensar en niños como tú. Pensar que algún día podría ayudar a pequeños valientes que habían sufrido como yo sufrí». Miguel se acercó y abrazó a Esperanza con la desesperación de un niño que había perdido toda su familia. «¿Puedo quedarme aquí para siempre? ¿Puedo ser su hijo?». Esperanza sintió que se le partía el corazón de la manera más hermosa posible. «Mi amor, tú ya eres mi hijo. Todos ustedes son mis hijos». 6 meses más tarde, algo extraordinario sucedió.
La Fiscalía Internacional había utilizado los testimonios de la Fundación para desmantelar 14 redes de tráfico en 9 países diferentes. Más de 500 niños habían sido rescatados y las autoridades estimaban que el trabajo de Esperanza había salvado miles de vidas futuras. Mamá, Rodrigo entró a su oficina con un sobre oficial en las manos y lágrimas en los ojos. Llegó algo para ti. ¿Qué es, mi amor? Es una carta del secretario general de las Naciones Unidas. Te están nombrando embajadora de buena voluntad para la lucha contra el tráfico humano. Esperanza se quedó paralizada, mirando el sobre como si fuera un objeto extraterrestre. ¿A mí? ¿Una mujer que pasó décadas en un asilo psiquiátrico? ¿A ti? La mujer más valiente y sabia que he conocido en mi vida. Esperanza abrió la carta con manos temblorosas y leyó en voz alta: Estimada señora Herrera, su trabajo extraordinario ha salvado innumerables vidas y ha dado esperanza a miles de víctimas alrededor del mundo. Su historia de supervivencia y transformación del dolor en sanación es un ejemplo para toda la humanidad. Las lágrimas corrían por las mejillas de ambos mientras terminaba de leer. Al final de la carta había una línea que hizo que Esperanza se desplomara en su silla. Usted ha demostrado que el amor verdadero puede vencer incluso a la oscuridad más profunda. No puedo creerlo, susurró Esperanza, de víctima desechada a embajadora mundial. ¿Cómo es posible que la vida pueda cambiar tanto? Porque eres extraordinaria, mamá. Porque tomaste el peor dolor imaginable y lo convertiste en el amor más puro. El día de la ceremonia de nombramiento en la sede de las Naciones Unidas, Rodrigo acompañó a su madre vestida con un elegante traje azul marino que la hacía lucir como la dignidad personificada. En la audiencia estaban representantes de 50 países, directores de organizaciones humanitarias y docenas de sobrevivientes que habían viajado desde todas partes del mundo para ver a la mujer que había cambiado sus vidas. Señoras y señores, el secretario general subió al pódium. Es un honor presentar a una mujer que ha redefinido el significado de la resistencia humana. Mientras hablaba, Rodrigo observaba el rostro de su madre y vio algo que le quitó el aliento. Por primera vez en la vida, Esperanza se veía completamente en paz consigo misma. Esperanza Carmen Herrera sufrió 35 años de injusticia, pero no permitió que ese sufrimiento la convirtiera en una persona amargada. En lugar de eso, transformó su dolor en propósito, su trauma en sanación, su historia personal en esperanza universal. La audiencia se puso de pie espontáneamente, aplaudiendo con una intensidad que hizo vibrar las ventanas del edificio. Pero lo que más conmovió a Rodrigo fueron las lágrimas que corrían por los rostros de los sobrevivientes presentes. Lágrimas de gratitud hacia la mujer que les había enseñado que era posible sanar. Cuando Esperanza subió al pódium para dar su discurso de aceptación, su voz resonó con una autoridad moral que había ganado a través del sufrimiento. Queridos hermanos y hermanas, comenzó, y su voz se quebró ligeramente. No estoy aquí como una víctima, estoy aquí como una sobreviviente que aprendió que el amor es más poderoso que cualquier trauma. La audiencia permaneció en silencio absoluto, colgada de cada palabra. Durante 35 años, un hombre malvado trató de destruir mi alma, pero no pudo, porque el amor que tenía por mi hijo era indestructible. Ese amor me mantuvo viva cuando quería morir, me mantuvo cuerda cuando el mundo me decía que estaba loca, me mantuvo esperanzada cuando no había razón para la esperanza. Rodrigo sintió que se le desgarraba el corazón al escuchar a su madre contar su historia con tal dignidad. Pero aprendí algo más importante, que el amor no es solo para nosotros mismos o nuestras familias. El amor verdadero es el que extendemos a todos los que sufren como nosotros sufrimos. Esperanza hizo una pausa, mirando directamente a los sobrevivientes en la audiencia. A todos los que han sido víctimas de tráfico,
A todos los que han perdido su infancia, a todos los que creen que nunca podrán sanar, quiero decirles algo. Ustedes no están rotos. Están heridos, pero no rotos. Y las heridas, con amor y tiempo, pueden convertirse en sabiduría. La ovación que siguió duró 10 minutos completos. Personas que habían perdido toda fe en la humanidad lloraban de emoción al escuchar a alguien que había pasado por lo peor y había emergido no como una víctima rota, sino como un faro de esperanza. 2 años después, el día del segundo aniversario de la fundación, Rodrigo se encontraba en el jardín de su casa viendo a su madre jugar con más de 20 niños rescatados que ahora vivían en el hogar grupal que habían establecido en la propiedad. ¡Abuela Esperanza!, gritó Miguel, ahora de 14 años y completamente transformado. «Enséñanos a cantar la canción que le cantabas a Rodrigo cuando era pequeño». Esperanza sonrió con una felicidad tan pura que parecía irradiar luz. ¿Cuál quieren aprender? La de las buenas noches, gritaron todos al unísono. Esperanza se sentó en la hierba, rodeada de niños de todas las edades que habían encontrado en ella no solo sanación, sino una nueva familia. Con voz suave pero firme, comenzó a cantar. Que descanses, mi pequeño, que los ángeles te cuiden, que mañana cuando despiertes solo encuentres amor. Los niños se unieron a la canción con voces desafinadas pero llenas de alegría. Rodrigo observaba desde la terraza con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero por primera vez en su vida adulta eran lágrimas de felicidad absoluta. Su secretaria, ahora directora administrativa de la fundación, se acercó con un documento en las manos. «Señor Rodrigo, llegó el informe anual de impacto de la fundación». «¿Qué dice?» «En 2 años hemos ayudado directamente a 847 sobrevivientes de tráfico humano. Indirectamente nuestros programas de prevención han llegado a más de 100.000 niños en situación de riesgo». Rodrigo tomó el documento, pero no pudo concentrarse en las cifras. Su atención estaba completamente capturada por la imagen de su madre, cantando para esos niños que habían encontrado en ella la familia que el mundo les había quitado. ¿Sabe qué es lo más hermoso de todo esto?, preguntó la secretaria. ¿Qué? Que su madre no solo salvó a estos niños, los niños la salvaron a ella también. Mírela, es la mujer más feliz del mundo. Rodrigo asintió, viendo cómo Esperanza abrazaba a cada niño con el amor de una abuela que había esperado décadas para poder amar sin límites. Esa noche, cuando todos los niños estaban dormidos, Rodrigo y Esperanza se sentaron juntos en el muelle del lago, como habían hecho todas las noches durante los últimos 2 años. «Mijo», Esperanza tomó la mano de su hijo, ¿alguna vez te arrepientes de haber liquidado tus empresas para financiar todo esto? Mamá, antes de encontrarte, tenía millones de dólares, pero estaba completamente vacío por dentro. Ahora tengo lo que siempre busqué sin saberlo, un propósito que me hace feliz cada día. ¿Y no extrañas la vida que tenías antes?». Rodrigo miró hacia la casa, donde las ventanas iluminadas mostraban las siluetas de los niños durmiendo tranquilos por primera vez en sus vidas, protegidos por el amor incondicional de una mujer que había convertido su trauma en sanación. «Mamá, mi vida anterior no era vida. Era solo existencia. Esto es vida real». Esperanza sonrió, apretando la mano de su hijo. «¿Sabes qué me dijo Isabela ayer?». «¿Qué?». «Me dijo que cuando era pequeña y estaba en cautiverio, solía rezar pidiendo que alguien la rescatara, pero ahora se da cuenta de que no necesitaba que la rescataran del infierno. Necesitaba encontrar a alguien que le enseñara que había sobrevivido al infierno para convertirse en un ángel para otros». Las palabras de Isabela, repetidas por Esperanza, flotaron sobre el lago como una bendición. Madre e hijo se quedaron en silencio, viendo las estrellas reflejarse en el agua y sabiendo que habían encontrado algo que ni todo el dinero del mundo podía comprar.
la paz que viene de transformar el dolor en amor. Rodrigo, Esperanza susurró finalmente. Hay algo que quiero decirte. ¿Qué, mamá? Gracias por buscarme. Gracias por no darte por vencido. Gracias por devolverme no solo la libertad, sino la oportunidad de convertir mi sufrimiento en bendición para otros. Gracias a ti, mamá, por enseñarme que el amor verdadero es más fuerte que cualquier trauma, que la esperanza puede sobrevivir a cualquier infierno y que a veces las tragedias más grandes de la vida son simplemente el prólogo de los milagros más increíbles. Se abrazaron bajo las estrellas, sabiendo que habían encontrado algo que trasciende la comprensión humana. Un amor que había sobrevivido a 35 años de separación, que había transformado víctimas en sanadores y que seguiría sanando heridas por generaciones. Y en esa casa llena de niños rescatados que dormían en paz, en esa fundación que transformaba dolor en esperanza, en ese amor entre madre e hijo que había vencido al mal más profundo, el universo había creado algo hermoso, un lugar donde las almas rotas venían a sanar, donde el amor era más poderoso que el trauma y donde cada día se escribía una nueva página en la historia de la redención humana.